Hola niños hermanos de la iglesia, Dios con nosotros. Hoy los quiero saludar a todos. Dios los bendiga. Chao. Hola amigos y hermanos de la iglesia, Dios con nosotros. Qué bueno volvernos a encontrar en este espacio. Reciban todos ustedes una calurosa bienvenida y unos deseos inmensos por parte del equipo pastoral y de todos los hermanos de la iglesia. Que el Señor les bendiga grandemente. Hoy vamos a cantarle, vamos a alabar al Señor, vamos a estudiar la palabra. Para iniciar te invito para que pongamos este tiempo en las manos del Señor. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das nuevamente de podernos encontrar por este medio digital. Señor, yo te pido que tú nos acompañes en esta conversación, en este servicio, en esta reflexión, en estos cánticos que queremos cantarte a ti, oh Dios. Señor, que tu nombre sea exaltado y glorificado en medio de esta conversación, en medio de esta reflexión, oh Dios. Señor, en ti descansamos y a ti te alabamos en esta noche, Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos a entonar todos juntos una hermosa y preciosa canción a nuestro Señor. Vamos a cantar todos, anímate en el nombre del Señor. Aquí vamos a entonar y vamos a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendigamos el nombre de nuestro Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Digámosle todos. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Le damos gracias a nuestro Dios. Seguimos bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros.
bendiciendo. Muy bien, después de cantar y alabar el nombre del Señor, le invito para que te dispongas a escuchar la palabra de Dios. Hoy nos va a acompañar la pastora Linet Durango en la exposición de la palabra. Muy buenas noches, mis amados hermanos de la Iglesia Dios con nosotros, a todos los amigos que en esta noche comparten este espacio. Para mí es un gusto muy especial poder acompañarles en esta ocasión con el propósito de meditar en la palabra del Señor. Así que le invito por favor para que nos dispongamos y hagamos esta reflexión de la palabra del Señor basados en la lectura del Evangelio San Juan, capítulo 12, versículos 27 al 29, y voy a leer a favor de ustedes en la versión Reina Valera del 60. Dice así la palabra del Señor. Juan capítulo 12, versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Bendito sea el Señor. Y leyendo este pasaje, el cual he tomado para la reflexión y he titulado Dios siempre habla. Quiero mencionar un poco que el contexto en que se da este relato nos muestra que Jesús estaba viviendo una fuerte presión por parte de sus perseguidores. De hecho, se aproximaba la hora de ser entregado y de ser crucificado. Así que Jesús estaba viviendo momentos, podemos decir que algo angustiosos. Pero una vez más, Él nos enseña y nos sorprende de una manera especial sobre su disposición y sobre su determinación de siempre hacer la voluntad de Dios por encima de todo, aún de los temores, aún de las angustias, de las presiones, aún de su propia voluntad. Y es que aprendemos de nuestro Señor Jesús que un buen hijo de Dios es sensible y humilde siempre para hacer la voluntad de Dios. De Él escuchamos la frase, si me amáis, guardad mis mandamientos. En ello se revela nuestro amor y relación para con Dios. Así que lo primero que quiero resaltar de este pasaje, de estos versículos leídos, es que Dios siempre ha manifestado su propósito. Dios siempre ha dado a conocer su voluntad a todos nosotros, con el objetivo de que su nombre sea reconocido, con el objetivo de que su nombre sea exaltado. Dios es soberano. Nuestro Dios es Dios grande, todopoderoso. Él señorea sobre el cielo y sobre la tierra. Así que su gloria no la comparte con nadie. Jehová, el que uno es, se ha manifestado a toda la humanidad y lo sigue haciendo. Y en el pasaje que leía, notemos que a través de su Hijo Jesucristo, en quien está contenida toda la plenitud de la deidad, el primogénito declara, Padre, glorifica tu nombre. Esa exaltación de Jesús, ese reconocimiento público que hace Jesús de quién es el Padre, de la soberanía de Dios.
Y no me quiero detener ahí, sino que quiero resaltar cómo a partir de esta exclamación de Jesús se escucha una voz del cielo. Noten el versículo 28. Entonces vino una voz del cielo y esa voz dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y toda la multitud que rodeaba al Señor Jesús, todos, absolutamente todos, escucharon esa voz. ¡Qué maravilloso! El Dios grande, todopoderoso, se glorificaba, pero se estaba manifestando en medio de los que escuchaban a Jesús. Él estaba dándose a conocer. De hecho, no era la primera vez que se oía la voz de Dios en presencia del Señor Jesús. Así que todos tuvieron la oportunidad de escuchar esa magnífica voz, la gloriosa voz que le resaltó en el momento del bautismo, esa que en otros momentos también se dio a conocer cuando Jesús la invocaba. Nuevamente se estaba declarando, se estaba haciendo manifiesta entre los hombres. ¿Sabe? Y es que nuestro amado Dios, nuestro buen Dios, el Todopoderoso, se ha manifestado y lo hace con un propósito. Su nombre sea reconocido y su nombre sea exaltado entre los hombres. En segundo lugar, cuando Dios habla, se requiere de un corazón humilde. Un corazón convertido, un corazón sensible para reconocer su voz, sensible para identificar que es Dios mismo el que está hablando y el que está manifestando su voluntad o sus propósitos en diferentes momentos y de diferentes maneras. En las diferentes circunstancias, cuando Él se comunica y se dirige a nosotros, se requiere de un corazón humilde para que podamos oírle, para que podamos escuchar. Permítame enfatizar, todos los que estaban ahí escucharon la voz de Dios. Todos tuvieron la misma oportunidad. A todos se les hizo clara, se les hizo evidente la voz de Dios, pero se requería de un corazón humilde para oír. Ese oír, de oír con entendimiento para acatar, para obedecer. Ese es el oír al que estamos todos llamados y convocados cuando Dios se está glorificando, cuando Dios se está comunicando con nosotros. El versículo 29 dice: y la multitud que estaba allí y había oído su voz decía que había sido un trueno, y otros decían que un ángel le había hablado. Y es que de la multitud podemos resaltar dos grupos de personas. Primero, el primer grupo, los que oyeron y fueron sordos. Sí, oyeron y fueron sordos porque aún oyendo la voz de Dios, no recibieron su mensaje. Porque aún oyendo como todos la voz de Dios, no entendieron el mensaje. No todos entendieron y no todos percibieron, no todos reconocieron la voz del Señor. Dice la misma palabra que estos, aunque habían visto sus milagros y aunque habían percibido al mismo Jesús, habían visto sus obras, le reconocían en autoridad y palabra de verdad, no pudieron entender y no quisieron recibir
el mensaje que era tan claro para ellos. No quisieron oír y por lo tanto no pudieron ver la gloria del Señor. Manifestada a ellos y manifestada a nosotros, a toda la humanidad. Y esa misma condición, esa misma condición puede estar dándose entre nosotros. Y hay una razón. No porque realmente escucharon un trueno, no porque realmente hubo un trueno, era la voz del Señor. Pero en el versículo 42 nos aclara un poco la razón de esta condición. Dice el versículo 42 del mismo capítulo 12 que con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Qué lamentable. Qué lamentable. Y podemos ver reflejada en este grupo la condición humana, la misma debilidad y situación humana de ese entonces y de ahora también. Y de mucho antes. De hecho, podemos resaltar o mencionar hombres que la palabra de Dios que nos menciona también esta condición de aún no querer o no atender la voz de Dios y que conocemos el fin de ellos. Podemos mencionar a Balaam, podemos mencionar al faraón de Egipto, podemos mencionar a los principales judíos de los que hemos estado hablando aquí en los evangelios. Quien está escuchando la voz no oyeron, fueron sordos. Pero también me habla el pasaje de los que escucharon y entendieron que una voz venía del cielo. Estos es el segundo grupo, los que oyeron. Esos que entendieron que había un mensaje de parte de Dios en ese momento. Estos son los que con un corazón humilde oyen la palabra y la guardan, la atesoran, la ponen en práctica. La que entienden la palabra para obedecerla. Y estos son los que finalmente, de los que habla Jesús, llevarán fruto al 100 por 1. Es la condición de la que el Señor espera que nosotros tengamos presente para su palabra. Recordemos entre este grupo a Abraham, a David, a Ruth, Noemí, a Esther, a los mismos discípulos del Señor. ¿Sabe? Dios hoy también nos revela su voluntad. Nos habla de muchas formas y circunstancias. ¿Puedes tú oír hoy la voz de Dios? ¿Puedes ver lo que Dios está haciendo a través de las circunstancias, de las dificultades que aún estamos viviendo actualmente? Lo que Dios hace, lo que Dios nos está hablando a través de lo que hace hoy en el mundo, en nuestra nación, lo que está haciendo Dios en la iglesia, a través de mi familia, en mi vida personal, en mi vida como hijo de Dios. ¿En cuál de los dos grupos estás? ¿En los que oyen y aceptan y ven la gloria de Dios para transformación y cambio en sus vidas, para bendición y salvación? Porque el que oye la palabra y la atiende es para salvación y vida eterna. ¿O estás en los que aún viendo, oyendo y recibiendo el mensaje de Dios, prefieren seguir sus vidas igual, como si nada pasara, haciéndonos los sordos, como si no comprendiéramos el propósito de Dios que tiene para nuestras vidas? Y seguimos igual, sin cambio, sin compromiso, por lo tanto,
sin darle la gloria a Dios, sin quererle dar el primer lugar a Dios en nuestras vidas, sin entender su propósito ni su salvación, y por lo tanto sin recibir la vida eterna. ¿En qué grupo estás? Te invito entonces finalmente en esta noche a pensar en estas palabras y a meditar en ellas, a ser sensible, a ser humilde y a escuchar la voz del Señor, a entender lo que Dios está diciéndonos a través de las circunstancias de hoy. Recuerda, su palabra dice: bienaventurados los humildes de corazón, porque ellos verán a Dios. El Señor te bendiga y el Señor nos permita ser humildes y sensibles a su palabra. Te invito a inclinar tu rostro ahí donde estás y darle gracias al Señor porque se ha manifestado, porque cada vez Él ha hablado y sigue hablando a nuestras vidas y nos está hablando hoy. Señor, permíteme escuchar tu voz, entender tu mensaje y obedecer tu palabra. Te lo pido, Señor, con un corazón humilde y con acción de gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Qué bueno, la palabra de Dios es muy directa y muy clara. Que tú y yo podamos tener la sensibilidad de escuchar y entender su palabra y su propósito en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Muy bien, antes de terminar quiero recordarte, amigo y hermano que me está escuchando, recuerda, aquí tenemos todas las direcciones de nuestras redes sociales. Haznos un comentario, comparte esta predicación, suscríbete, haznos un like, un me gusta. Qué bueno poder interactuar con ustedes por ahora, por estos medios. Y te recordamos, vamos a buscar del Señor. Recuerda, estamos en una crisis, pero de aquí vamos a salir fortalecidos. Pero vamos a salir fortalecidos de la mano de nuestro Dios. Por esa razón en casa, ahora es cuando más tenemos que orar, que buscar de Dios, que leer la palabra. ¿Cómo vamos con la lectura de la palabra en nuestras casas? Espero que hayas leído ya varios libros, espero que estés compartiendo con tu familia este espacio, estos estudios en el nombre del Señor. Muy bien, también te animamos a que sigas compartiendo, apoyando a alguna familia necesitada. Nosotros amamos a Dios, pero también amamos a nuestro prójimo. Gracias a los hermanos que se han unido al gran canastón de amor que tenemos en nuestra iglesia. Hemos bendecido a muchas familias y seguimos con esa campaña, el gran canal de amor. Muy bien, amado hermano, nos vemos el próximo domingo a las 9 de la mañana. Dios te bendiga.